En los márgenes, la condición de Estado empieza a ser subjetiva. Hay muchos países cuyo estatus de Estados soberanos nunca es realmente refutado. Francia, Japón, Estados Unidos. También hay algunos que casi nadie reconoce como Estados soberanos. La República Árabe Saharaui Democrática, Chipre del Norte, Osetia del Sur. En el medio está la línea subjetiva que representa el reconocimiento casi universal de otros países. Hay naciones que se acercan a esta línea, que exhiben la mayoría de los principios de la condición de Estado, pero carecen del reconocimiento casi universal que conduce al estatus coloquial de país. Palestina, en particular, pero luego, directamente al otro lado de la línea, hay un ejemplo singular de un Estado que simplemente no exhibe muchas, tal vez incluso la mayoría, de las características tradicionales de un Estado soberano, pero disfruta de un reconocimiento casi universal e inequívoco como un Estado soberano. Ese es el Vaticano. Quizás lo más condenatorio es que el Vaticano no tiene una población permanente real. Siempre hay gente allí, pero cada uno vive allí solo mientras trabaja allí. La ciudadanía vaticana existe, pero nadie nace con ella. No se transmite de generación en generación, no se otorga como derecho de nacimiento, lo que significa que nadie se percibe a sí mismo desde el nacimiento hasta la muerte como un. En realidad no hay una palabra para eso, ni siquiera hay un término universalmente reconocido para referirse a alguien del Vaticano, porque nadie es del Vaticano. Es el único país en el SIA World Factbook, por ejemplo, que simplemente no tiene un gentilicio listado, porque todos los que tienen la ciudadanía vaticana nacieron con otra ciudadanía y nacionalidad y se perciben a sí mismos principalmente como italianos, estadounidenses, argentinos, lo que sea. El Vaticano también carece de una economía real. Su principal actividad económica es la venta de entradas para sus museos. No tiene un sistema de salud. Los residentes van a Italia para casi toda la atención médica. No tiene un sistema legal independiente. La ley italiana se aplica en la mayoría de los casos. Los tribunales italianos procesan la mayoría de los crímenes. Las cárceles italianas albergan a la mayoría de los condenados. No hay un sistema educativo formal. Poco comercio más allá de una tienda de comestibles y algunas tiendas de souvenirs. Apenas una identidad cultural distinta fuera de las iglesias. Cuando lo miras objetivamente, el Vaticano apenas es una nación y sin embargo goza de una condición de Estado soberano completa y casi universalmente reconocida. Por supuesto, en todo el mundo hay muchas entidades no soberanas que se ven a sí mismas como soberanas y por lo tanto operan dentro de un territorio determinado como si lo fueran, pero lo que les falta es el reconocimiento internacional de su soberanía. El Vaticano sí tiene reconocimiento internacional, lo que significa que tiene el derecho extremadamente valioso y único de participar en el proceso formal de la diplomacia internacional. Ninguna otra iglesia tiene este derecho, ni el Islam, ni el judaísmo, ni el hinduismo, ni siquiera ninguna otra denominación cristiana. Esta única iglesia puede establecer embajadas, nombrar embajadores, incluso establecer representación en las Naciones Unidas. Históricamente ha habido un buen número de ejemplos de autoridades religiosas que tenían territorio soberano, pero sin falta, cada una de las instancias desapareció, incluso las de la Iglesia Católica. Durante la mayor parte del último milenio, el papado ejerció una soberanía a veces laxa, a veces firme, sobre gran parte de la Italia moderna. A fines del siglo XVIII, los estados pontificios eran más grandes que los Países Bajos de hoy.
e incluso incluían un enclave en Francia, pero este legado llegó a un final abrupto el 20 de septiembre de 1870, cuando las tropas del recién nacido Reino de Italia marcharon hacia Roma y la capturaron después de una breve batalla con las fuerzas papales. El reino ofreció al papado la propiedad y el control no soberano sobre la ciudad leonina, el área que abarca la actual Ciudad del Vaticano, así como un estipendio anual considerable para pagar las operaciones de la Santa Sede y amplias garantías de soberanía en sus operaciones. Después de todo, el reino aún necesitaba llevarse bien con la Iglesia, ya que Italia era una nación predominantemente católica, lo que significaba que muchos de sus residentes eran leales al Papa, pero el Papa rechazó rápidamente la oferta de Italia, ya que hacerlo sería efectivamente un reconocimiento de su poder sobre el territorio conquistado, y porque creía que la Iglesia necesitaba una soberanía completamente independiente de la de cualquier poder político, como la habían tenido durante el último milenio. Entonces, durante los siguientes 60 años, cada papa sucesivo, desde el momento en que fue elegido, nunca abandonó el Vaticano. Creían que hacerlo podría interpretarse como una aceptación de la legitimidad del gobierno italiano. Pero cuando Mussolini llegó al poder en 1922, quiso ganarse el apoyo de los católicos italianos, por lo que entabló negociaciones con el papado para resolver el conflicto, que finalmente culminó en el Tratado de Letrán de 1929. Esto en particular entregó la soberanía de 0,49 kilómetros cuadrados de tierra a la Santa Sede, formando así el país independiente más pequeño del mundo. Como país independiente, el Vaticano refleja una burda imitación del gobierno tradicional, pero su forma exacta de gobierno es completamente única. Es la única monarquía absoluta electa, no hereditaria del mundo. Una de las muchas autoridades envueltas en el título de Papa es, de hecho, el Rey del Vaticano. Es un monarca absoluto con autoridad sin control sobre todas las decisiones legislativas, ejecutivas y judiciales, pero es la única instancia de una monarquía absoluta en la que el gobernante es elegido en lugar de ser sacado de una línea de sucesión, ya que el Papa es seleccionado del grupo de cardenales a través de la famosa elección del cónclave. A pesar de su autoridad suprema, el Papa ha delegado durante mucho tiempo su autoridad a otros que realmente dirigen operativamente el gobierno. Ese gobierno es lo que se conoce como la Santa Sede. Es importante destacar que la Santa Sede es tanto el órgano de gobierno del Estado del Vaticano como de la Iglesia Católica Romana. Es decir, no hay ninguna distinción entre el Estado y la Iglesia. Son, literalmente, lo mismo. Las funciones administrativas de la Santa Sede están englobadas por un organismo llamado la Curia Romana, que a su vez está formado por 16 dicasterios o departamentos diferentes. El dicasterio más antiguo, más poderoso e importante es la Secretaría de Estado, dirigida por el Secretario de Estado, que actúa de forma efectiva como el primer ministro de la Santa Sede. Por supuesto, el puesto de Secretario de Estado, como en cualquier gobierno, es el encargado de las funciones diplomáticas, lo que significa que las relaciones exteriores ocupan una posición central y suprema dentro del gobierno del Vaticano. Una de las funciones que supervisa es las operaciones de 117 nunciaturas apostólicas en todo el mundo, que funcionan de forma efectiva como embajadas. Pero aquí es donde las cosas se ponen más raras. Las nunciaturas son tratadas como misiones diplomáticas y por lo tanto disfrutan de todos los privilegios que tienen las embajadas y los consulados, como la inmunidad diplomática, la libertad de comunicación, la exención de impuestos y leyes locales, y más. Sin embargo,
Las nunciaturas no representan al Estado del Vaticano, representan a la Santa Sede. Esta pequeña distinción se suma a la lista de anomalías en la forma en que operan el Vaticano y la Santa Sede. La Santa Sede es más o menos el gobierno del Vaticano. Ese gobierno es, en este caso, operativamente inseparable del Estado, pero no todos los gobiernos lo son. Eso significa que no es muy diferente, por ejemplo, del Partido Republicano estadounidense, el Partido Laborista británico, el Partido Comunista chino, de cualquier autoridad gobernante que tenga representación diplomática en el extranjero. Los gobiernos mismos no suelen tener permitido hacer eso, pero la razón por la que esto es posible es que la Santa Sede, el organismo a cargo del Estado soberano del Vaticano, es en sí mismo considerado una entidad soberana. No es la única instancia de una organización no territorial que tiene poderes soberanos. La ONU tiene algunos, la Cruz Roja también. Y el equivalente más directo es el de la Soberana Orden Militar de Malta, otra institución católica. Pero ni siquiera hay un consenso amplio sobre por qué la propia Santa Sede tiene soberanía. Algunos argumentan que es debido al Tratado de Letrán, ya que, además del establecimiento de un Estado del Vaticano, reconoció a la Santa Sede como una entidad soberana, pero esto se refuta rápidamente por el hecho de que, durante las 6 décadas en las que la Santa Sede careció de territorio, todavía era reconocida como una entidad soberana por la mayor parte del mundo. Todavía participaba en la diplomacia formal. Así que la explicación real parece estar en el hecho insatisfactorio de que todo el mundo siempre la ha seguido tratando como una entidad soberana y por lo tanto lo es. Curiosamente, el propio Estado del Vaticano tiene cierta representación internacional. Es miembro de la Unión Postal Internacional, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y otras instituciones más relacionadas con la administración de la propia ciudad-estado. Mientras tanto, la Santa Sede es la entidad que está más comúnmente representada en cualquier cosa que se relacione más con la formulación de políticas internacionales. En particular, es la entidad que se relaciona con la mayoría de los demás países en las Naciones Unidas. A solo 15 minutos a pie de la sede de la ONU, por la calle 43 de Manhattan, pasando por la misión de las Islas Marshall y la India, bajando por la Tercera Avenida y pasando por la misión de Nueva Zelanda, se encuentra la misión de observador permanente de la Santa Sede ante la ONU. Dentro de estas paredes es una operación bastante pequeña. Está el arzobispo Gabriele Caccia, el nuncio apostólico, de hecho el diplomático principal, 2 consejeros del arzobispo, 5 agregados y un puñado de pasantes universitarios de todo el mundo. Si bien el personal total es comparativamente ligero, esta oficina se mantiene ocupada principalmente en los esfuerzos por comunicar la postura de la Iglesia sobre todos y cada uno de los temas que se presentan en la ONU. Solo en los meses de abril de 2024, por ejemplo, esta misión comentó en 13 ocasiones separadas en los procedimientos de la ONU, con el arzobispo Caccia ofreciendo declaraciones en las principales instituciones de la ONU, como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, así como en instituciones más pequeñas y específicas como el Sexto Comité, que considera las cuestiones legales de la ONU y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. No es técnicamente un Estado, pero un organismo que administra un Estado soberano. La Santa Sede comparte la distinción con Palestina como uno de los 2 únicos estados observadores no miembros de la ONU, incluso si la propia Santa Sede no es técnicamente un Estado. Además de una posición única, la Santa Sede tiene una historia única sobre cómo obtuvo el reconocimiento, lo que a su vez informa su papel único en la ONU.
Comenzó con un mundo al borde de la guerra nuclear cuando el Papa Juan XXIII entró audazmente en el ámbito diplomático como ningún papa moderno lo había hecho antes. A medida que las tensiones alcanzaron su punto máximo con la crisis de los misiles de Cuba en 1962, el Papa llegó a comunicarse directamente con Nikita Khrushchev y el liderazgo de Estados Unidos, así como a suplicar públicamente a la población no católica del bloque soviético y de hecho al mundo a través de la radio por la paz. Esta influencia suave, pero muy real, de quizás la autoridad moral más reconocible del mundo, llamó la atención del secretario general de la ONU, U Thant. Después de visitar personalmente el Vaticano y reunirse con el nuevo Papa Pablo VI, Thant aceptó la solicitud de la Santa Sede de convertirse en un observador permanente. Con la adición informal, la Santa Sede podría observar, comentar y mantener escaños en la Asamblea General de la ONU, pero no podría votar. Por su parte, la Santa Sede no quiso y sostiene que todavía no quiere un voto. Eso se debe al acuerdo fundacional que hizo posible un Vaticano soberano en primer lugar y al mismo tiempo cuestiona el alcance de su soberanía. Dentro del Tratado de Letrán, el artículo 24 aseguró que el representante del Vaticano no tomaría partido en las cuestiones entre estados, ni entraría en ningún congreso internacional, a menos que pudiera perseguir su misión pacifista sin sesgos. Debido a que la diplomacia moralmente orientada del Vaticano se alinea bastante bien con los 4 pilares de la ONU, la búsqueda de la paz y la seguridad, los derechos humanos, el Estado de Derecho y el desarrollo, la Santa Sede se siente cómoda asociándose con la organización internacional, pero tal neutralidad permanente se vería socavada por un voto para promulgar sanciones contra una nación. Por ejemplo, en lugar de un voto, la influencia de la Iglesia en los procedimientos de la ONU es en gran parte a través de la retórica, algo que no se toma a la ligera, ya que 4 papas separados se han tomado el tiempo de visitar y hablar en la ONU. Y en general, es raro que la Iglesia adopte una postura o un problema muy controvertido o contrario a las organizaciones, dada la similitud en las misiones estatales. Pero algunos temas sí requieren matices. La ética de la postura de la ONU sobre la clonación humana, por ejemplo, dejó a los Estados miembros en gran medida perplejos a principios de la década de 2000, a raíz de la primera clonación reproductiva exitosa de un animal por parte de los científicos. Para Francia y Alemania, el avance en la clonación de la oveja Dolly requería una postura inmediata por parte de la comunidad internacional de que la clonación reproductiva de humanos debería prohibirse de inmediato. Esto parecía una postura popular y directa para que la ONU la adoptara, pero luego vino la Santa Sede, a través de comentarios hechos por el representante Renato Martino a fines de 2001, quien argumentó que la prohibición no fue lo suficientemente lejos. Un simple problema adquirió una nueva dimensión. Ciertamente la clonación reproductiva directa debería prohibirse, pero ¿qué pasa con la clonación terapéutica y el proceso de usar células madre humanas con fines médicos que ciertos países ya habían legalizado? Era un avance científico innegable, pero uno que la Santa Sede vio como una afrenta poco ética a la dignidad humana, ya que los embriones humanos, en opinión de la Iglesia, no eran nada menos que seres humanos, y por lo tanto, usar embriones con fines médicos era destruir una vida para ayudar a otra. Ahora el problema se había vuelto más complicado, y la ONU resolvió considerar borradores de ambos tipos de prohibición en la siguiente sesión. Lo que siguió fue una división. La propuesta franco-alemana sobre una prohibición inmediata de la clonación estrictamente reproductiva se presentó, al igual que una prohibición alternativa más estricta de Estados Unidos y Costa Rica,
que representaba en gran medida la postura de la Santa Sede. Mientras que otro esfuerzo, liderado por Irán y respaldado por muchos miembros musulmanes, buscó impulsar una moratoria sobre el voto durante 2 años. Por un solo voto, la moratoria iraní pasó, pero la Santa Sede no se desanimó y continuó con el cabildeo moral por parte de la Iglesia durante los siguientes 3 años sin voto. Tal persistencia finalmente dio sus frutos, ya que el regreso del problema en 2005 resultó en una prohibición de la clonación humana mucho más amplia que la que se introdujo inicialmente en 2001. Si bien el lenguaje era bastante vago en su lenguaje, no vinculante en sus términos y lejos de ser unánime en su resultado, la prohibición aprobada por voto popular representó más de cerca las opiniones de un Estado miembro que no pudo emitir un voto sobre el asunto. Más allá de la ONU y más allá de la clonación humana, esta misión en gran parte moral, ideológica y orientada a la paz informa la diplomacia de la Santa Sede en todas sus relaciones internacionales. Siria como nación, por ejemplo, tiene una composición religiosa que es aproximadamente un 90% musulmana y menos de un 10% cristiana, solo una fracción de la cual es católica. Y sin embargo, la Santa Sede y Siria han mantenido lazos diplomáticos desde 1953, con una nunciatura de larga data establecida en Damasco. Tal presencia y relación ha beneficiado a ambas partes. En 2000, con la muerte de Hafez al-Assad y la posterior pregunta de quién sería el próximo presidente sirio, los funcionarios sirios expresaron su esperanza de que la mediación a través del Papa Juan Pablo II fuera posible, y una década después, visto como imparcial y no motivado políticamente, el Papa y la Santa Sede, no la ONU, fueron vistos nuevamente por los líderes musulmanes como algunos de los últimos mediadores de paz viables, una vez que estalló la guerra civil siria. Más allá de una amplia obligación moral de buscar la paz, tal buena posición moral en los países de mayoría musulmana, de Medio Oriente y africanos, también le permite a la Santa Sede vigilar y abogar por los derechos de las poblaciones de minorías cristianas dentro de tales países. También en Indonesia, un país de mayoría musulmana con el que la Santa Sede ha tenido una buena posición desde su temprano reconocimiento de la independencia de Indonesia, los cristianos se han encontrado con dificultades para obtener permisos para construir lugares de culto. Para esta minoría religiosa, estas obstrucciones han llegado a representar una especie de opresión religiosa pasiva en una nación supuestamente tolerante. Sin embargo, tienen la esperanza de que con una visita del Papa en 2024, los cristianos indonesios vuelvan a creer que un respeto reavivado entre el país y la Santa Sede servirá como un paso hacia la distensión de las tensiones y menos restricciones para la construcción de iglesias. Por supuesto, en lugares donde el catolicismo es la mayoría, el Vaticano mantiene un interés más profundo. Aquí, en las calles bordeadas de palmeras de La Habana, se encuentra la Nunciatura Apostólica de Cuba. Este edificio de estilo colonial, a las afueras del casco antiguo, es el hogar de la oficina eclesiástica de la Iglesia Católica. Aunque la nunciatura aquí se había establecido en 1935 y desempeñó varios papeles a lo largo de las décadas, fue en la década de 2010 cuando su prominencia en la geopolítica, y específicamente en la del oeste, llegó a los titulares. Poco después de que el Papa Francisco fuera elegido en 2013, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, le envió una carta inédita. El momento fue notable. Obama acababa de comenzar su segundo mandato como presidente y el Papa Francisco comenzaba su mandato como el primer Papa de las Américas. El Vaticano siempre había estado interesado en lo que sucedía en Cuba desde un punto de vista religioso y humanitario.
Los documentos muestran visitas y correspondencia a lo largo de la década de 2000, citando preocupaciones sobre la calidad de vida de los cubanos. A principios de 2014, el secretario de Estado, John Kerry, reconoció los llamamientos del Papa por la justicia en Cuba y la liberación del preso político Alan Gross. La Santa Sede asumió un papel de mediador con el Papa enviando cartas tanto a Obama como al presidente cubano Raúl Castro ese verano, instándolos a comprometerse. Esto fue seguido por el Vaticano, que de hecho fue sede de delegaciones de ambas partes para moderar esas discusiones en curso que sentaron las bases de lo que finalmente se conoció como el deshielo cubano. El ablandamiento diplomático entre los Estados Unidos y Cuba se reflejó en la flexibilización de las restricciones de viaje, las vías para las transacciones financieras y una apertura diplomática general vista en la reapertura de la embajada cubana. El 17 de diciembre de 2014, el presidente Obama anunció este desarrollo. En su discurso, prestó especial atención a la Santa Sede en particular. Quiero agradecer a su santidad el Papa Francisco, cuyo ejemplo moral nos muestra la importancia de perseguir el mundo como debería ser, en lugar de simplemente conformarse con el mundo tal como es. Más tarde, el presidente Raúl Castro expresó sentimientos similares mientras visitaba el Vaticano, diciendo: «Estoy muy feliz. He venido aquí para agradecerle lo que ha hecho para empezar a resolver los problemas de Estados Unidos y Cuba». Y aunque el papel del Papa Francisco fue en gran parte simbólico, también fue crítico. El Vaticano no tiene exportaciones y no tiene ataduras financieras que ofrecer como incentivos para el compromiso global, pero sí tiene autoridad moral. El resultado fue nada menos que histórico, con la liberación de Alan Gross en Cuba y el posterior periodo de diplomacia tenue que Cuba y Estados Unidos compartieron. Y aunque no duró mucho bajo la administración de Trump, a principios de 2025, el Vaticano jugó un papel fundamental en la liberación de 500 prisioneros cubanos, con el cardenal estadounidense Sean O'Malley transmitiendo mensajes del Vaticano a los funcionarios cubanos y estadounidenses. En relación con el tamaño del Estado, el Vaticano tiene un poder real, pero ese poder está investido en la fusión del país con la autoridad central de una de las religiones más grandes del mundo, lo que significa que no se basa en los factores que se suelen considerar al medir el poder. En términos de poder duro tradicional, las palancas económicas, las importaciones y exportaciones físicas, el poder militar, los recursos humanos, las zanahorias y los palos, la Santa Sede del Vaticano simplemente no tiene ninguno. Es el menos de cualquier Estado soberano. La Santa Sede puede expresar su opinión sobre todos y cada uno de los temas, pero si las cosas se ponen feas, realmente no puede hacer nada al respecto. Así que el Estado se ocupa del poder blando, con 117 nunciaturas como manifestación física de un brazo diplomático notablemente capaz que se ocupa del suave empuje. El poder blando, sin ningún poder duro para respaldarlo, también es limitado. Más allá de las felicitaciones públicas, la Santa Sede no tiene nada que ofrecer. Más allá de la condena pública, la Santa Sede no tiene nada para forzar la mano de nadie. Y lo sabe. Ya sea la clonación en la ONU o las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la Santa Sede tiene un talento especial para respaldar a los ganadores, encontrando posiciones generalmente razonables, con un respaldo moral en gran parte atractivo, con el que pocos tendrán un gran problema. Fomenta los resultados positivos en la diplomacia al respaldar posiciones populares. Considera lo que la Santa Sede no busca en la diplomacia internacional. Por ejemplo, considera el aborto.
La misma lógica que informa la postura de la Santa Sede sobre las células madre y la clonación terapéutica no difiere de la que informa su postura sobre el aborto. La vida comienza en la concepción, en opinión de la Iglesia, por lo que el aborto representa esencialmente ese mismo mal de cosechar células madre embrionarias. Pero en lugar de buscar de manera ruidosa y desafiante una legislación antiaborto a nivel internacional, la Santa Sede lo deja pasar. En lugar de un perro pequeño con un gran ladrido, la Santa Sede es el perro más pequeño que ladra. Quizás entonces la mayor fortaleza de la Santa Sede de todas, como Estado soberano, es su reconocimiento de las limitaciones de su propia soberanía.